Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la segunda carta de Pedro. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todo aquello que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovado por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se le aumente de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ella nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Por eso pongo el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo eso es ciego y corto de vista y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que lo ha elegido. Si obran así, no descaerán y se le facilitará generosamente la entrada al cielo, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso, siempre trataré de recordarle estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo han manifestado nuestro Señor Jesús. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. En efecto, no hemos sacado de fábula o de teoría inventada lo que le hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En ese momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Cerro Santo.
A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tener como una lámpara que luces en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movido por el Espíritu Santo. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falso maestro. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiados el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo precipitó en el infierno y lo encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí hasta el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas para que sirvan de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto, que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ello y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes, pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlo el día del juicio. En especial esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles superiores a ellos en fuerza y en poder no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Esos hombres son como animales irracionales que vienen a la vida para ser capturados y muertos, después de haber injuriado lo que no pueden entender. Terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. Se sienten felices por gozar placeres pasajeros, gente sucias y viciosa que se aprovechan de ustedes y se portan como glotones en sus comidas fraternas. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. Son gentes malditas que tienen el corazón ejercitado en la codicia. Abandonaron el camino recto y tomaron el camino de Balaam, hijo de Besor,
al que le gustaba ganar dinero haciendo el mal. Pero ustedes saben quién lo reprendió por su torpeza. Su burra empezó a hablar con voz humana y detuvo al profeta en su locura. Son fuentes sin agua, nubes arrastradas por el huracán que se convierten en densas tinieblas. Con sus discursos altisonantes y vacíos alientan las pasiones y los deseos impuros en aquellos que acaban de liberarse y los hacen caer en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad que, después de haberlo conocido, apartarse de la santa doctrina que le fue enseñada. Se le aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Esta es ya, querido, la segunda carta que le escribo. En ambas he entendido recordarle la sana doctrina. Acuérdense de la palabra dicha en el pasado por los santos profetas y del aviso de sus apóstoles que era el del Señor y Salvador. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propias codicias y preguntarán en son de burla en qué quedó la promesa de su venida. Desde los primeros maestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. Estos quieren ignorar que al principio hubo un cielo y una tierra que surgió del agua y se mantuvo sobre ella por la palabra de Dios. Y por la misma palabra este mundo pereció anegado por las aguas del diluvio. Del mismo modo, ahora la palabra de Dios es la que conserva nuestro cielo y nuestra tierra, pero será destruido por el fuego el día del juicio, cuando los impíos también sean destruidos. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir sus promesas, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón, y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo debería ser? Ustedes le corresponde llevar una vida santa y piadosa, mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos
según la promesa de Dios, cielo nuevo y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la demora de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, querido, estando ya advertido, tengan cuidado que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y lo haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, la segunda carta de Pablo aquí nos habla en este libro más tardío de toda la Biblia, a pesar de que en más de un lugar el autor quiere convencernos de que esta es una segunda carta de Pedro. No hay duda de que fue escrita alrededor del año 100. Los 3 capítulos contemplan 3 inquietudes de la iglesia en ese momento. Mantener la fe tal como la enseñaron los testigos de Jesús, luchar contra maestros que desvirtuaban la fe al mismo tiempo que llevaban a la inmoralidad, y explicar por qué Cristo no había vuelto todavía. A los cristianos tentados a volver, como se le dicen dos cosas. El llamado de Dios es un favor tan inmenso que no lo podemos comprender y apreciar como corresponde. No basta con haber sido llamado a creer, debemos confirmar esta elección con una vida realmente santa. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Esta palabra, partícipe de una naturaleza divina, junto con los textos de San Juan, son la expresión más firme de lo que somos y de lo que seremos. Hemos sido llamados no solo a seguir un buen camino que será recompensado, amar a Dios que no lo agradecerá. Jesús vino para revelarnos lo que somos, sus hermanos, mientras como Él de una humanidad única, la que como tal debe entrar en el misterio eterno de Dios. Se hizo hombre para que seamos todo lo que es Dios, nada menos. No hemos sacado de fábula o de teoría inventada lo que le hemos enseñado. La fe no se fundamenta en razones y teorías. Creemos en lo que los apóstoles dijeron y en la palabra de los profetas. Es cierto que a lo largo de los siglos ha habido un desarrollo constante en la manera de comprender la consecuencia de la fe y de cómo la situamos en la realidad de la vida.
También ha habido un esfuerzo continuo por expresar la fe en el lenguaje del tiempo en que uno vive. Pero todo esto no impide que sigamos creyendo en el misterio de Cristo, tal como los apóstoles lo creyeron y comprendieron. La última frase de esta parte de este capítulo dice claramente lo que encontramos en la Biblia. Todo es, en ella se dijo la parte de Dios y todo es obra del Espíritu Santo. No se dice que el Espíritu Santo dictó los libros ni que todos sus autores tuvieron revelaciones, pero se hizo un solo espíritu con el espíritu de ellos, cuando cada uno de ellos escribía con su estilo propio y conforme a la cultura de su tiempo lo que le parecía bueno escribir. El autor de tal vez aquí se conformaba con expresar la fe de su pueblo y no tenía conciencia de ser inspirado, pero el Espíritu disponía las cosas de tal manera que todos esos libros hicieron una obra y dieron el testimonio único que todos los hombres de todos los tiempos necesitaban. La Biblia, pues, es una obra del Espíritu Santo y al mismo tiempo de autores humanos que fueron inspirados. Por eso, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Es cierto que cada uno puede comprender mejor tal o cual texto según su inteligencia, pero el mensaje es un conjunto. Cuando se trata de ver cómo los diferentes testimonios se complementan o se distinguen en línea importante o de descubrir el espíritu de la Biblia, estos solo lo puede discernir la iglesia y quien vive en la iglesia. La estrella de la mañana, así se designa más bien esta advertencia de los falsos maestros, reproduce en parte la amenaza de ellos. Sé que muchos de ellos eran falsos maestros que estaban allí tratando de sacar la buena semilla que fue plantada por los apóstoles a esas iglesias. Entonces iban los falsos y se pasaban por también en maestro a enseñar, pero su objetivo era otro y fueron criticados. Por eso que Pedro aquí dice, somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo, no podemos dejarnos confundir. Nosotros somos de Cristo y Cristo es naturaleza de Dios, no un falso Mesías. Entonces la base de la fe aquí, Pedro en su segunda carta hace mucho énfasis en que es la base más importante para un cristiano, la fe en Jesucristo, porque él anduvo con Jesucristo, él fue parte de sus discípulos y él fue seleccionado por Jesucristo para ser el más importante de ellos. Y sobre él, dijo Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, los maestros engañosos en aquellos tiempos intentaban aprovecharse de esos nuevos
ha llegado al cristianismo, a la fe de Cristo, para distorsionarlo y confundirlo y tratarlo de invadir, porque se demora la segunda venida de Cristo y ellos aprovechan esa situación para dejar ver no al Cristo que fue avisado por los apóstoles, sino a quien le parezca. Y aquí Pedro le hace un resumen a la iglesia y a todos nosotros de que nosotros, dos tiempos de cristiano, el que se hace pasar cristiano y el verdadero cristiano. Dos generaciones de cristianos habían esperado la vuelta de Jesús y esta esperanza estimulaba su perseverancia. Ahora los falsos maestros oponen la experiencia de cada día a la palabra de los profetas de la iglesia que anunciaban un fin inminente y siembran la duda diciendo que los mismos apóstoles han muerto sin haber vuelto a ver a Cristo. La respuesta es doble. Por una parte, Dios nos mide. Él no mide el tiempo como nosotros lo hacemos. Puede presentar algo como muy cercano y realizarlo al momento. Por otra parte, si el tiempo se nos hace largo, no por eso vamos a dejar o a dejarnos estar, sino que debemos aprovechar la misericordia de Dios, quien nos da tiempo para una conversión mejor. Y en la actualidad la mayoría de los cristianos no piensan mucho en la vuelta de Cristo. ¿Será porque no parece algo lejano o porque no lo deseamos? Aún no entendemos. Aquí lo importante es que las cartas de Pablo tenían en la iglesia la misma autoridad que esta carta de Pedro, que los antiguos libros sagrados o el Evangelio, la otra escritura, también la iglesia se preocupaba de las interpretaciones erróneas que uno podía sacar de los lugares en que Pablo no se expresaba claramente, porque Pablo fue llamado a evangelizar a los gentiles. Sin embargo, Pedro y los apóstoles se quedaron con los judíos. Ahí que los gentiles vienen de cultura y religiones diferentes, idiomas diferentes y están mezclados. Entonces Pablo con su autoridad anuncia a Cristo a ellos y el Evangelio, pero en realidad habían cosas que no iban a entender porque no eran judíos y no habían nacido en la ley. Es como nosotros que nos llama a una iglesia, acudimos a ella y quizás sabemos que Cristo existe y Dios existe, pero en realidad no lo tenemos en conversión en nuestros corazones. No hemos permitido que transforme nuestra existencia. Y de acuerdo al idioma, de acuerdo a la Biblia que estudiemos, de acuerdo al concepto que tengamos nosotros, a la fe que se nos haya inculcado, pues la cultura varía mucho. Pero aquí lo importante es reconocer que las cartas primera y segunda de Pedro nos dejan saber que el apóstol nos hace mantener firme en la fe de Jesucristo, que ya, como dice en su primera carta, ya están salvados. Cuando creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, estamos salvados. Y él en la primera carta, aquí Pedro dice, sean santos, sean santos. Y Cristo es la piedra angular. No se equivoquen con eso. Sean santos y lleven una vida ejemplar.
y hace que la familia, los esposos y las esposas cumplan con ese requisito y no le tengan miedo a la amenaza. Y que sufrir a ejemplo de Cristo es una bendición porque el Señor sufrió por nosotros. El consuelo a los perseguidos y el consejo de varios. Así que Pedro aquí solo nos llama a mantenernos en la unidad, conectado directamente con nuestro Señor Jesucristo, cargando nuestra cruz al hombro, siguiendo a la sombra de su caminar y guiándonos de Él como nuestro Maestro y el único que nos conecta y nos lleva al Padre con la ayuda del Espíritu Santo.